Muy buenos días, tardes o noches en el lugar en donde se encuentren. Mi nombre es Sergio Alexander Sánchez Clavijo, doctorante en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. El presente documento tiene como fin académico responder al curso de definición teórico-conceptual en el marco de la investigación respecto a la teoría educativa de la unidad 1. El contenido que encontraremos en el presente documento lo ven en pantalla. Encontraremos una introducción de elementos claves del protocolo de investigación, que es el aprendizaje, una aproximación hacia el concepto, teoría del aprendizaje significativo de Auswell, a través de un mapa conceptual, la conclusión, la reflexión y una bibliografía. En cuanto a la introducción en el presente documento, procuraremos que el lector entienda lo que es el aprendizaje significativo y cómo a través de este se propende la transformación de las aulas convencionales a un aula donde se incluye un poco más la interacción entre el docente, los educandos y los contenidos presentados hacia ellos, lo que me permitiría generar una transformación en las estructuras mentales y la construcción de nuevos saberes a través de los enlaces mentales. Inicialmente entonces hablaríamos de los elementos claves del protocolo de investigación, donde encontramos el título propuesto de la investigación, la pregunta de investigación, en donde pretendemos identificar el impacto generado a través de la implementación de la teoría del aprendizaje significativo en una comunidad académica. Investigación de corte cuantitativo, enfocada bajo la relación entre dos o más variables asociadas a un grupo particular conformado por educandos de primaria de un colegio distrital. Específicamente el colegio se denomina Ciudad Bolívar Argentina, ubicado en la ciudad de Bogotá, localidad 19, Ciudad Bolívar. Diseño no experimental. A través del estudio se busca establecer el comportamiento de una variable a partir del comportamiento de otras variables vinculadas. Y el instrumento a utilizar es la implementación de encuestas estructuradas. Ya para entrar en materia, debemos entender que en el aprendizaje existen diferentes escenarios que me permiten contextualizar de mejor manera la información que se presenta al grupo de trabajo. En este caso, tenemos que considerar los individuos, la escuela, el contexto y las necesidades. Entonces, el individuo, en donde entendemos lo que sabe y lo que se le enseña; la escuela, en donde se debe tener claridad respecto al por qué, el para qué y el cómo se enseña; el contexto, en donde se abordan los intereses particulares y los intereses sociales; y la necesidad que existe dentro de mi grupo de trabajo, y en donde voy a entender la realidad, y esta realidad parte de lo que el individuo cree que es real a través de lo que él ha formado de su propia experiencia y lo que el entorno ha construido en él. De ahí entendemos cómo viene el aprendizaje y nos enfocaríamos hacia el aprendizaje significativo. En pantalla podemos encontrar el mapa conceptual sobre aprendizaje significativo. Vamos a ir acercándolo un poco para entenderlo en mejor medida. Entonces, la teoría del aprendizaje significativo fue desarrollada por David Auswell en 1983 y la entiende como la transformación del aula convencional. Es decir, no se presenta información netamente al individuo para que la aprenda y la memorice, sino que se fundamenta en lo que el estudiante o el educando conoce previamente, asocia la información que se le está presentando con esos conocimientos previos que tiene el individuo, y a través de ello se genera la reestructuración de esos saberes. Es decir, a través de la experiencia propia, el educando va generando nuevos saberes. Existen diferentes tipos de aprendizaje significativo. Entre ellos encontramos el aprendizaje por representaciones, pues es la forma más básica de aprendizaje y ocurre básicamente cuando se asocian símbolos arbitrarios a diferentes referentes, lo que genera un significado para el educante. Está el aprendizaje de conceptos y pues parte del aprendizaje por representaciones, ya adicionando otros atributos entre los cuales ya hay un criterio mucho más profundo y una combinación en la estructura cognitiva, lo que permite describir, de discriminar y
distinguir diferentes características o cualidades a la información que se le está presentando. Y finalmente, el aprendizaje de proposiciones, en donde más allá de asimilar la información, el educando entiende el significado de las ideas expresadas. De otro lado, pasamos al principio de asimilación. El principio de asimilación es la forma en la que transcurre el aprendizaje y cómo este se va desarrollando dentro del individuo. En ese sentido, pues encontramos inicialmente el aprendizaje subordinado. ¿Qué quiere decir eso? Que nos basamos básicamente en lo que el estudiante ya sabe. Luego pasamos al aprendizaje supraordinado. ¿En qué se traduce esto? En que básicamente yo presento la nueva información, la que necesito que los estudiantes o los educandos conozcan, pero esa información la asocio previamente a los conceptos que él ya tiene concebidos. Y finalmente nos encontramos con el aprendizaje combinatorio, que pues básicamente combina la subordinada y la supraordinada, que es la información previa con la información nueva, lo que relaciona de manera general aspectos relevantes en la estructura cognoscitiva. Finalmente, dentro del aprendizaje significativo de David Aswell hay una diferenciación progresiva y una reconciliación integradora. Básicamente, la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son procesos dinámicos y están latentes durante todo el proceso de aprendizaje. Finalmente, y no menos importante, viene la psicología educativa y la labor docente. El aprendizaje significativo es bastante funcional en cuanto a la aplicabilidad en el aula y es de gran relevancia porque entramos en estos conceptos que van a encontrar en pantalla. Lo que es el aprendizaje significativo versus el aprendizaje mecánico y lo que es el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por recepción. En cuanto al aprendizaje significativo y el aprendizaje mecánico, pues es importante entender que el aprendizaje significativo parte de los conocimientos previos, la información nueva que se le quiere entregar al educando y la articulación entre estos dos tipos de información. El aprendizaje mecánico pues, se basa en la interacción y en la presentación de nuevos datos que el educando aprende casi que por memoria o de manera aleatoria. Sin embargo, los dos no son excluyentes, porque en los casos en donde no existe información previa, pues será necesario que incluyamos el proceso de aprendizaje mecánico para que se tenga una base de conocimientos previos y de allí poder empezar a trabajar con lo que sería el aprendizaje significativo. En cuanto al aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por recepción, tienden a presentar una similitud. El aprendizaje por descubrimiento es la interacción entre los conceptos previos y los conceptos que se presentan, lo que lleva a la asimilación de nuevos saberes. Y a partir de allí, pues el educando va a desarrollar sus propias herramientas de investigación, lo que genera pues los nuevos saberes. Y el aprendizaje por recepción es donde el individuo es consciente de la información que se le va entregando. Sin embargo, es importante el tema motivacional. Hay que generar una muy buena estructura motivacional a fin que el estudiante tenga el interés de recibir esa información que se le está presentando. En cuanto a los requisitos para el aprendizaje significativo, se asocia más hacia la parte del educador, quien es que en que gran medida estructurará todos los procesos metacognitivos abordados dentro del aula. Por ende, pues esos contenidos deben ser potencialmente significativos, es decir, que esas cadenas de información que se le van a presentar estén relacionadas arbitraria y sustancialmente con los conocimientos o los saberes previos, además que tengan un significado lógico para los estudiantes. Ese significado psicológico se puede traducir también en la información previa. Entonces, que como se mencionaba anteriormente, los estudiantes cuenten con esa madurez, se ajusten de acuerdo a esa madurez cognitiva que tienen los estudiantes, pues no va a ser lo mismo desarrollar contenidos para estudiantes de preescolar, primaria o básica secundaria o universitarios. Entonces todos los contenidos van a ser diferenciados.
y tienen que estar asociados lógicamente de manera significativa y de manera homogénea con el equipo que se desea trabajar. Lo mismo ocurre con la disposición. El educador debe estar dispuesto al cambio. En conclusión, la implementación del aprendizaje significativo propende por la creación de nuevas estructuras mentales, y estas se encuentran fundamentadas por la interacción entre las ideas previas que están en los estudiantes y la asociación con la nueva información que se presenta. Existen unos casos, como se mencionaba anteriormente, en donde no se va a tener esa información previa, y es allí donde será necesario que exista un aprendizaje mecánico. Los dejo con la bibliografía donde se toma la información que fue presentada para esta presentación, agradeciendo por su participación y estadía durante lo largo de este video. En pantalla la reflexión de William Alim, quien nos dice que la educación no es la respuesta a la pregunta, sino el medio para encontrar las respuestas. Un feliz día, tarde o noche, de acuerdo al lugar en donde se encuentre. Hasta luego.